Muy buenas tardes, hoy quiero presentar el desarrollo de un análisis sobre la evolución de la ética publicitaria en el Perú. Para entender cómo llegamos a los códigos y normas que usamos hoy, es importante mirar hacia atrás y reconocer que la ética en la comunicación no nació con la publicidad moderna, sino que ha ido construyéndose a lo largo de nuestra historia como país. Desde las primeras formas de la organización en el Perú antiguo, pasando por el virreinato, la república y la época contemporánea. Cada etapa dejó una huella en la manera en que entendemos la verdad, la responsabilidad y el uso correcto de los mensajes que circulan en la sociedad. Esta revisión histórica nos ayuda a comprender por qué hoy existe un marco ético y sancionador, quiénes lo regulan y cómo se ha transformado para proteger al consumidor. Por eso ahora quiero mostrarles la línea de tiempo de los antecedentes nacionales que realicé y podamos observar cómo desde tiempos prehispánicos se formaron las bases que más adelante influirían en la ética publicitaria actual. En esta primera parte podemos ver cómo incluso antes de que existiera la publicidad como actividad formal, ya había principios que ordenaban la comunicación en el antiguo Perú. Los incas tenían un código moral muy claro, basado en los valores de no robar, no mentir y no ser ocioso. Estos principios no solo organizaban la vida cotidiana, también marcaban la forma de transmitir los mensajes. La comunicación debía ser honesta, directa y útil. Luego aparecen los chasquis, los mensajeros oficiales y los quipus, que funcionaban como sistema de registro. Ambos elementos aseguraban que la información llegara de manera precisa y sin alteraciones. Esta es una de las primeras señales de que en nuestro territorio ya existía un concepto de responsabilidad comunicativa. Con la llegada de los españoles se introducen nuevos valores éticos, nuevas normas y un control más estricto sobre lo que podían comunicar. La moral católica empieza a influenciar los mensajes y sus contenidos. Todo este periodo muestra que la ética en la comunicación en el Perú se forma desde un diálogo entre culturas, donde la transparencia, la veracidad y el respeto ya eran esenciales. En esta segunda escena, como podemos ver, representa el virreinato, una etapa donde la corona española establece un control total sobre la información. Aquí nace la idea de que la comunicación debía ser regulada para mantener el orden social. El Estado decide qué mensajes pueden difundirse y cuáles no. Los pregoneros y bandos oficiales se convierten en los únicos medios autorizados para poder comunicar anuncios públicos. Esto centraliza completamente el flujo de información. Además, la Iglesia tiene un papel fuerte supervisando contenidos, sermones, lecturas y publicaciones, reforzando la moral cristiana. La Biblioteca Nacional y los registros oficiales también aparecen como instituciones que formalizan la comunicación escrita. Todo este periodo nos enseña que la comunicación siempre estuvo bajo vigilancia y que desde muy temprano se entendió que informar tiene impacto en la sociedad. Este control estricto es uno de los antecedentes de por qué más adelante la publicidad en el Perú necesitaría normas para funcionar correctamente. En esta tercera diapositiva se muestra el cambio más fuerte. Pasamos del control colonial a una etapa donde la comunicación empieza a democratizarse. Con la independencia se crean los primeros periódicos y aparecen los primeros anuncios comerciales. La publicidad empieza a tomar forma como actividad económica. En 1925 llega la radio, lo que permite comunicar mensajes masivos de forma rápida. Poco después, en 1958, aparece la televisión, que cambia completamente la manera de hacer publicidad gracias al uso de imágenes y sonido. En 1979 aparece el derecho constitucional de la información veraz, y eso marca un punto decisivo. La sociedad reconoce oficialmente que la comunicación tiene que ser clara y no engañosa. Ya en 1992 se crea Indecopi, que será clave más adelante porque se convierte en la entidad responsable de proteger a los consumidores frente a prácticas publicitarias engañosas. Toda esta etapa muestra cómo la publicidad pasó de ser un espacio libre a uno donde la responsabilidad aumenta por su alcance y su impacto, que también crece. En la siguiente diapositiva, en este último, mostramos la etapa moderna, donde se consolidan las instituciones y los códigos éticos que conocemos actualmente. En 1993 se funda ANDA, que publica su Código de Ética Publicitaria.
Y esto marca un antes y después porque establece reglas de conducta para garantizar mensajes responsables. Durante los años 2000, diferentes asociaciones como SNRTV, IA Perú y otros grupos profesionales refuerzan códigos de conducta, mejoras prácticas y lineamientos para proteger al consumidor y también a la industria. En el 2025 comienzan a actualizarse códigos y normas mostrando que la ética publicitaria es algo vivo y que se adapta a los cambios del mercado y de la tecnología. Finalmente, vemos a Indecopy en la actualidad, que sigue fiscalizando la publicidad para evitar la desinformación, el engaño y cualquier práctica que afecte a los consumidores. Ahora vamos a ver la línea de tiempo de los antecedentes internacionales. Como vemos, los orígenes de la publicidad aparecen incluso en las civilizaciones más antiguas. En Egipto, por ejemplo, ya existían papiros y avisos escritos donde se anunciaban ventas, servicios o incluso la búsqueda de esclavos. Esto demuestra que la necesidad de comunicar ofertas es tan antigua como la organización social misma. Luego en Mesopotamia surgen las tablillas de arcilla, con información comercial, que son los primeros intentos de registro formales sobre productos y servicios. En Grecia, el rol de los pregoneros es fundamental. Ellos anunciaban espectáculos, ventas y eventos en la plaza pública, convirtiéndose en los primeros medios de comunicación humanos. Finalmente, en Roma encontramos los anuncios pintados en muros y paredes, una especie de publicidad exterior primitiva. Estos mensajes ya tenían un tono más directo y buscaban atraer al público, marcando un avance hacia las estrategias más complejas. Toda esta etapa muestra que incluso desde los tiempos antiguos existía la intención de persuadir y comunicar de forma organizada. En la segunda diapositiva vemos a la Edad Media. Es donde entramos, una etapa donde el comercio empieza a expandirse y con él la necesidad de establecer reglas. Las ferias medievales eran puntos clave donde comerciantes de diferentes regiones se reunían para vender productos. Aquí ya se ve un esfuerzo por querer asegurar la calidad y la honestidad. Luego aparecen las marcas y sellos utilizados por talleres y artesanos para garantizar la autenticidad. Este detalle es importante porque representa uno de los primeros mecanismos del branding o identificación de productos. En el siglo XIII surgen los pregoneros y carteles. En plazas públicas, una evolución de la comunicación oral hacia elementos escritos más visibles para el público. Los concilios eclesiásticos comienzan a promover la idea de comercio justo, lo cual busca evitar abusos y estafas. Y finalmente, aparecen normas explícitas de prohibición de engaños, enfocados en proteger a los compradores. Todo esto de la etapa en la Edad Media demuestra que ya existía preocupación por la transparencia y la protección al del consumidor, algo que más adelante será esencial para la ética publicitaria. En esta tercera escena entramos al punto de quiebre, donde la aparición de la imprenta en el siglo XV. Con la invención del Gutenberg, la información se puede reproducir en grandes cantidades. Esto abre la puerta a folletos y más adelante las publicaciones periódicas. En el siglo XVII aparecen los primeros periódicos, convirtiéndose en un espacio clave donde se insertan avisos comerciales. Es el inicio de la publicidad formal. En 1690 surgen las primeras leyes antifraude, especialmente en Inglaterra, que prohíben publicar información falsa. Esto marca el comienzo de la regulación publicitaria moderna. Y a finales del siglo XVII nacen los agentes de anuncios, una especie de intermediarios entre anunciantes y medios. Son los antecesores de las agencias actuales. Y en los siglos XV al siglo XVIII, gracias al crecimiento de la imprenta y la comunicación, la publicidad se vuelve masiva y empieza a llegar a todo tipo de público. En la última escena observamos la publicidad tal como la conocemos hoy. En 1841 se forma la primera agencia publicitaria formal en Estados Unidos, profesionalizando completamente el oficio. En 1937 surge el primer Código Internacional de Prácticas Publicitarias, que establece principios éticos globales. Por primera vez, la industria acuerda estándares sobre veracidad, responsabilidad y respeto al consumidor.
En 1953 se crea la International Advertising Association, una organización global que impulsa a mejorar prácticas y conecta a los principales actores del sector. En 1988 aparece EASA, encargada de promover la autorregulación en Europa. Su aporte es fundamental para resolver quejas y mantener la ética sin depender únicamente del Estado. Finalmente llegamos al 2000 y la era digital, donde las redes sociales, la publicidad segmentada y el contenido interactivo cambian totalmente la forma de hacer publicidad. Esto obliga a crear nuevas reglas y también reforzar la ética frente al uso de datos de la inmediatez y el alcance global. Luego de ver cómo la publicidad ha evolucionado en el mundo desde los primeros anuncios escritos hasta la llegada de la era digital, es evidente que mientras más crece la comunicación comercial, mayor es la necesidad de establecer reglas. Y justamente esas reglas buscan proteger tanto al consumidor como a las marcas. Por eso, ahora vamos a analizar los principales principios del Código de Ética Publicitaria, que nos ayuda a entender cómo se debe comportar la publicidad responsable hoy en día. Empezamos con este principio. Cuando hablamos de veracidad, no solo nos referimos a decir la verdad, significa también no exagerar, no ocultar información importante y no presentar algo de manera confusa. La veracidad garantiza que lo que vemos en un anuncio pueda comprobarse con hechos reales. Por otro lado, la autenticidad nos exige coherencia entre lo que la publicidad muestra y lo que el producto realmente ofrece. Es decir, si el anuncio promete cierto beneficio, el producto tiene que cumplirlo tal cual. No debe haber una diferencia entre la imagen que se presenta y la experiencia que recibe el consumidor. Estos dos principios son esenciales porque protegen la confianza. Cuando una marca exagera o manipula información, pierde credibilidad y además puede recibir sanciones. Aquí la idea en este siguiente principio es que la publicidad no solo debe vender, sino también ser consciente del impacto que tiene en la sociedad. La adecuación social significa que un anuncio debe ser responsable con el contexto cultural, social y emocional de las personas. Por ejemplo, evitar mensajes que pueden ser ofensivos o que promuevan conductas inadecuadas. El principio de respeto va más allá de lo comercial. Protege a las personas, a los colectivos y también a las minorías. La publicidad no debe humillar, no debe ridiculizar ni discriminar. Esto es especialmente importante en un país diverso como el Perú, donde conviven distintas culturas, formas de pensar y sensibilidades. Cuando una marca no respeta estos principios, no solo daña su imagen, también genera rechazo social, reclamos y sanciones. En esta siguiente diapositiva, la leal competencia establece que las marcas deben competir de manera justa. Eso significa que un anuncio no puede distorsionar la información sobre otra empresa, ni exagerar comparaciones para ganar ventaja. La competencia es válida, pero siempre basada en datos reales, verificables y presentados con transparencia. Por su parte, la relevancia nos recuerda que la información del anuncio debe ser realmente útil y necesaria para el consumidor. Evita que las marcas presenten datos confusos, irrelevantes o diseñados solo para manipular. La relevancia hace que el mensaje sea claro y permita tomar decisiones informadas. En esta siguiente, el principio de legalidad indica que toda publicidad debe cumplir estrictamente con las normas del país. Esto incluye regulaciones de salud, protección al consumidor, publicidad dirigida a menores, uso de datos, entre otros. Cumplir la ley no es opcional, es la base para que un mensaje pueda publicarse. La responsabilidad tiene que ser con anticipar el impacto del mensaje. Una marca debe pensar cómo su anuncio ofrecerá al público, especialmente a quienes puedan ser más vulnerables, como niños o adolescentes. La responsabilidad implica evitar riesgos, evitar inducir comportamientos dañinos y, sobre todo, actuar con ética. En resumen, el código de ética no solo regula, sino que también orienta a las marcas para comunicar de forma responsable.
La veracidad, el respeto, la competencia justa y la responsabilidad son pilares que permiten que la publicidad siga creciendo sin perder integridad. Después de revisar los principios de código de ética, ahora quiero pasar a la comparación con los casos reales que hemos visto. Aquí es donde se vuelve más evidente la diferencia entre lo que se debe hacer y lo que realmente pasa en el mercado. Los análisis comparativos. Primero, cuando ponemos el código frente a los casos reales como iShop Live, Arcor, Heineken o Mr. Músculo, lo que aparece es una especie de brecha. El código nos dice claramente cómo debería ser la publicidad: veraz, auténtica, respetuosa, socialmente responsable. Pero en la práctica vemos que todavía hay marcas que siguen recurriendo a exageraciones, frases ambiguas o mensajes que suenan bonitos pero no explican nada concreto. Por ejemplo, usar palabras como artesanal, extra cremoso o ultra resistente, sin tener pruebas reales o sin que el producto cumpla exactamente eso. Entonces, cuando uno compara, se da cuenta de que el problema no es que las empresas no conozcan el código. El problema es que no siempre lo aplican como debería. Ahora, si miramos las sanciones de Indecopi, así vemos algo interesante. Indecopi sanciona exactamente los mismos aspectos que el código busca proteger. Es decir, sanciona por publicidad engañosa, por promesas sin sustento, por omitir advertencias o por mostrar imágenes que no coinciden con el producto real. Esto nos confirma que el código de ética y el Indecopi no funcionan separados. El código es como la regla ética que orienta a los publicistas, mientras que Indecopi es el brazo que supervisa y corrige. Y esa combinación es fundamental. Gracias a esto podemos tener un mercado más justo y proteger al consumidor, que al final es la parte más vulnerable en cualquier comunicación publicitaria. Ahora, si hacemos el análisis por principios, comparando directamente lo que el código dice con lo que las empresas hacen, ahí también aparecen patrones muy claros. Empecemos por veracidad. El código dice que todo lo que se firme tiene que ser comprobable. Pero, ¿qué encontramos en los casos analizados? Varios anuncios que inflan beneficios, que muestran resultados casi imposibles o que prometen funciones que no están totalmente respaldadas. Así que este principio, la veracidad, es uno de los que más se vulnera. Después tenemos la adecuación social, que implica responsabilidad con el entorno, en redes sociales sobre todo. Es donde más se descuida este punto. Por ejemplo, en el caso de esta bebida, publicaciones sin advertencia sanitaria o influencers que no indican que es publicidad. Ese tipo de contenido llega principalmente a jóvenes y de ahí se pierde totalmente el mensaje de prevención. Entonces, queda claro que el entorno digital todavía falta más orden y más educación publicitaria. Luego está la autenticidad. Este principio pide coherencia entre lo que se promete y lo que el producto realmente ofrece. Sin embargo, muchas marcas usan términos llamativos solo como estrategia comercial. Si algo se dice premium o natural, pero no lo es, estamos rompiendo la autenticidad. Finalmente está la leal competencia. Aquí el código es muy claro. Ninguna marca puede competir exagerando o distorsionando la realidad. Pero cuando una empresa miente o exagera, no solo engaña al consumidor, también le quita ventaja a marcas que sí están siendo transparentes. En otras palabras, una publicidad engañosa no afecta a uno, afecta todo el mercado. Ahora que ya entendimos cómo los principios del código de ética se comparan con la realidad, quiero pasar a casos reales. Aquí es donde vemos cómo estos principios se aplican directamente en situaciones concretas. Voy a mencionar 5 noticias que fueron sancionadas por Indecopi y cada una de estas muestra una forma distinta en la que la publicidad puede fallar. Primer caso de iShop resistente al agua. En este caso, se promocionó el modelo de iPhone diciendo que resistía hasta 4 metros bajo el agua durante media hora. El problema es que esa afirmación
no estaba respaldada por pruebas reales. Esto provocó una multa bastante alta, porque una característica técnica como esa no puede ser simplemente declarada sin evidencia. Aquí lo que se vulnera directamente es la veracidad y la autenticidad del mensaje. Segundo caso, Live, queso artesanal. Este caso es interesante, porque el producto sí era queso, pero no era artesanal. La etiqueta usaba esa palabra como estrategia comercial, pero cuando se revisó el proceso de producción era completamente industrial. Y aquí lo que afecta es la confianza. El consumidor compra algo esperando una experiencia distinta, pero recibe otra. Caso Heineken, influencer sin advertencia. En redes sociales, algunos influencers publicaron contenido promocionando la marca sin colocar la advertencia obligatoria. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Esto no solo incumple la norma, sino que genera un riesgo social porque muchos jóvenes consumen ese contenido. Este tipo de omisiones demuestra que en el ámbito digital la responsabilidad es igual de importante que en la publicidad tradicional. Cuarto caso, Arcor. Imagen exagerada en el panetón. Aquí no se trató de una frase, sino de un recurso visual. El empaque mostraba un panetón con bastante relleno, pero al abrir el producto tenía mucho menos. Este tipo de diferencia entre imagen y realidad afecta directamente al consumidor y genera una sensación de engaño inmediata. Por último tenemos el caso de Mr. Músculo, que mata el 99.9% de gérmenes. Esta frase es muy común en productos de limpieza, pero en este caso no había evidencia técnica completa que sustentara el porcentaje que se estaba prometiendo. Cuando una afirmación tan específica no está respaldada con pruebas, deja de ser un beneficio y se convierte en publicidad engañosa. En estas noticias nos muestran que los principios de código de ética no son teoría, realmente se aplican y cuando se incumplen generan sanciones económicas y un impacto en la credibilidad de la marca. Estos casos respaldan la importancia de hacer publicidad responsable, honesta y basada en hechos verificables. Como conclusión general, se puede ver que todos los antecedentes, tanto nacionales como internacionales, muestran que la publicidad siempre ha tenido conflictos que obligaron a crear normas para asegurar mensajes más justos y transparentes. En el análisis del código de ética quedó claro que cada principio cumple una función importante: evitar el engaño, mantener la autenticidad y asegurar que la competencia sea leal. No es solo una lista de reglas, sino una guía indispensable para cualquier anunciante. El análisis comparativo permitió notar que aunque en el Perú tiene una base normativa sólida, en otros países se aplican controles más detallados, especialmente en sectores sensibles como alimentos, salud o productos para menores. Eso abre la idea de que nuestras regulaciones pueden seguir fortaleciéndose. Finalmente, las noticias analizadas confirman que muchas empresas aún fallan en lo más básico, es decir, la verdad de forma clara. Algunas exageran, otras ocultan información y otras simplemente no cumplen las normas obligatorias. Cada sanción refleja por qué la ética es tan importante en la publicidad y cómo una mala decisión puede afectar la imagen, la confianza y las ventas de una marca. Todos estos elementos muestran que la ética publicitaria no es un concepto teórico, sino una práctica necesaria para la protección del consumidor y para el funcionamiento justo del mercado. Gracias.